sigan paseándose por este lugar. Ministra nuestras vidas, Señor. Te necesitamos. Nos sometemos a ti ahora y te damos gracias por este momento. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. A todos. Dios les siga bendiciendo porque desde hace rato el Señor está hablando a nuestros corazones. Y agregando lo que decía también nuestro amado hermano Jorge, qué lindo que es ver los grupos, ¿verdad?, de WhatsApp, ver a los hermanos que de manera permanente están pidiendo auxilio, ¿verdad? Viniendo de alguna manera, por así decirlo, a David, porque a veces están afligidos, a veces están pasando por momentos de dificultades, quebranto de salud. Podemos ver a través de los grupos diferentes situaciones que nos acontecen, ¿verdad? Enfermedades, orar por el familiar, por el ser querido. Y le damos gracias al Señor porque ahí está el pueblo de Dios siempre presente, apoyando en oración, ¿verdad? Diciendo vamos a orar por esto, vamos a orar por tu vida. Cuando las redes sociales se usan para bien, hermanos, son de mucha bendición. Cuando se usan para mal sabemos que son un desastre, pero cuando se usan para bien es una bendición. Y nuestra iglesia, nuestra congregación, procura siempre mantenerse en esta línea de usar las redes sociales, o en este caso el WhatsApp, para bendición de nuestras vidas. Estamos en contacto, aunque no nos vemos de manera física en esos momentos, solamente lo hacemos a través de los cultos, y obviamente que no tiene que suplir una cosa por otra tampoco, ¿no? Es porque hay cristianos que se congregan solamente en Facebook, en WhatsApp, eso no está bien tampoco, hermano. Pero sí es un complemento, es una ayuda para esos momentos, ¿verdad? Donde nosotros estamos necesitando el apoyo de los hermanos, cuando estamos afligidos, cuando estamos, como dice allí, endeudados, y como mencionaba ayer la palabra de Jorge. Y es una bendición realmente poder contar con esto, poder contar con este apoyo en oración. A veces no siempre contestamos, ¿verdad? Porque si estuviéramos todo el tiempo contestando cada una de las cosas que se piden, obviamente que no viviríamos, ¿verdad?, en los lugares donde nosotros nos encontramos. Estaríamos distraídos todo el día con el celular. Pero aunque no contestemos muchas veces, sabemos que estamos ahí, que estamos orando, que estamos pidiendo a Dios por cada necesidad, y por eso le damos gracias a nuestro Dios. Hermanos, también el mensaje que quería compartir el día de hoy siempre pasa, ¿verdad? La mayoría de las veces pasa. Dios siempre confirma ahí una palabra, una declaración. Y bueno, mi amada esposa ahí en un momento habló sobre la apertura del Mar Rojo, ¿sí? Dios abre camino donde no los hay. Parecía que el pueblo de Israel ahí no tenía salida, el faraón por un lado, el Mar Rojo por otro. Y ahí fue donde la mano poderosa de Dios se manifestó sobre Israel y ellos pudieron cruzar el Mar Rojo en seco. Y después todos sabemos que Faraón y todo su ejército lo quisieron pasar y las aguas vinieron sobre ellos y fueron todos nuestros enemigos, los enemigos de Israel, destruidos. Pero saben, hermanos, que no es en el único caso que la Biblia menciona que las aguas se abren. No es el único caso. Hay otro caso también donde la Biblia menciona que también las aguas se abren. Pero en este caso no es el Mar Rojo, sino son las aguas del Jordán. Sabe que, bueno, conocemos la historia del pueblo de Israel. Ellos después que pasaron el Mar Rojo, estuvieron 40 años en el desierto. Toda esa generación que había salido de Egipto, la generación que había sido esclavizada en Egipto, toda esa generación murió. Se levantó una nueva generación. Y en esa generación había un gran líder, porque la Biblia dice que Moisés murió, aunque algunos teólogos dicen que realmente no murió, sino que fue llevado por el Señor. Eso es un misterio. Pero vemos que Dios levanta después, incluso antes de Moisés irse, porque Dios ya le había dicho que él se iba a reunir con los padres, como se decía en aquel tiempo.
Moisés viene y unge la vida de Josué, ¿verdad? Porque Dios le da la dirección y Josué se convierte en el nuevo líder del pueblo de Israel. Y vemos que Josué es el que llevó adelante a la nación para conquistar la tierra prometida. Y ellos se encuentran en una situación no exactamente igual, porque ningún enemigo les perseguía, como en el caso de Moisés, que Faraón y todo su ejército les perseguía, pero sí se tuvieron que encontrar con el río Jordán, y era la única manera que ellos pudieran pasar por ese lugar para que luego pudieran conquistar la ciudad de Jericó. Era el único camino que ellos tenían para poder conquistar Jericó. Entonces se tuvieron que encontrar con ese obstáculo de poder atravesar el río Jordán. Así que acompáñenme a Josué capítulo 3, está allí esta historia hermosa. Y como bien decía mi esposa también, así muchas veces vos te podés encontrar con obstáculos, ¿verdad? Que parecen a la vista humana imposibles de superar. A la vista humana imposible de superar, como le pasó seguramente a Josué y a todos los líderes y a toda la nación. Vemos ahí en la pantalla el momento donde eso acontece de una manera ilustrativa. Pero yo quiero rescatar de esta historia, más allá de lo que aconteció, que fue realmente maravilloso, Dios haciendo un milagro extraordinario, abriendo las aguas nuevamente del Jordán. Dice que en aquella época, en el momento donde Josué tiene este desafío de abrir las aguas, en realidad no es él, sino que es el Señor, era el momento de la época del año donde el río Jordán estaba más acaudalado, como para que el milagro fuese más extraordinario todavía. Para que realmente se supiera de que no era algo humano, no fue algo del hombre, sino que fue la mano poderosa del Señor abriendo las aguas del Jordán. Y a veces Dios nos tiene que mostrar milagros, hermanos, que hay momentos donde nosotros decimos, solamente Dios está haciendo esto. Solamente el Señor está haciendo esto, porque no hay otra manera, no hay otra forma, no puede ser algo humano, no puede ser algo de esta tierra, tiene que ser la intervención divina del Todopoderoso. ¿Y cuántas veces a nosotros el Señor nos ha mostrado eso, hermano? Que sucedió un milagro, sucedió algo y decimos, esto solamente puede ser Dios. No puede ser otra cosa, ni la suerte, ni nada por el estilo, sino que nuestro Papá Todopoderoso está detrás de cada uno de sus milagros. Y en el capítulo 3 de Josué, versículo 3, dice la palabra, y mandaron al pueblo, diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, dice, vosotros saldréis de vuestro lugar, y dice, y marcharéis en pos de ella. Aquí vemos un punto muy importante, hermanos, que nos habla de que el milagro sucedió no por voluntad de hombre ni humano. La Biblia nos dice claramente que el arca del pacto era símbolo, era algo físico, pero era símbolo de la misma presencia del Señor. Era la presencia de Dios. Entonces, cuando la Biblia nos dice que el arca del pacto iba allí con el pueblo, significa que la presencia del Señor iba delante de ellos, iba delante del pueblo. Era llevado por los levitas. El arca del pacto, las personas que estaban específicamente dotadas para poder llevar el arca de Dios. Vamos a saltear el versículo 8 hasta el 11. Dice, tú pues mandarás, lo tiene allí, siga con su vista. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado
hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo y a todos los geos. Y dice el versículo 11: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros, dice, en medio del Jordán. Eso fue lo que provocó, hermano, que las aguas del mar se abrieran. Deje tranquilo nomás, que llueve, vieja hasta la cueva. ¿Sabe, hermano? Pero no solamente fue eso, sino que también vemos que hubo obediencia a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Que está a su lado, hubo obediencia. Y en la obediencia, hermano, está la bendición. Porque dice la palabra de Dios que los levitas, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, tenían que poner sus pies en el río. Ellos se tenían que meter en el río. Y después de que se metieran en el río, las aguas se iban a abrir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esto me enseña algo muy importante, hermano. Creo que nos enseña a todos algo muy importante. El primer principio que encontramos aquí. Tenemos que meternos, para ver las bendiciones de Dios, tenemos que meternos en el río de Dios, en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay una canción linda acá que cantan, hermano, ¿verdad? Hace poco la cantan: yo danzo en el río, yo danzo en el río. En el río de Dios no se preocupe que no voy a cantar. Pero saben, hermano, hay que meterse en el río de Dios. Si nosotros realmente queremos ver bendiciones de Dios para nuestra vida, tenemos que meternos en el río de Dios. Las bendiciones muchas veces no vienen así nomás. A veces, si nosotros queremos ver realmente resultados, tenemos que vivir en obediencia delante de Dios. Tenemos que meternos en la voluntad de Dios. Tenemos que realmente incluso hasta dejar ciertas cosas que nos impiden nuestra comunión con el Espíritu Santo, para que esas bendiciones realmente vengan sobre nuestras vidas. Y hasta que no dejemos, voy a decir dejemos para no ser tan apuntando tan directamente a tu persona, hasta que no dejemos esas cosas, hermano, no van a suceder los milagros. Entonces, cuando obedecemos y actuamos con fe, Dios hace milagros. ¿Cuánto pueden decir? El Señor Jesucristo dijo algo muy importante en el libro de San Juan, capítulo 7. Deje marcadito Josué allí y vamos a San Juan. Evangelio de San Juan, lo tenemos también en la pantalla, en el capítulo 7. Porque el río de Dios, los sacerdotes se metieron en el río de manera literal, pero hay un río que es interno. Y es ese río en el cual vos y yo nos tenemos que meter, que es de dentro de nuestro corazón. Y es lo que Cristo nos ofreció. Es lo que Cristo te ofreció a ti. En el capítulo 7 de Juan, versículo 37 y versículo 38, lo tenemos allí en la pantalla. Dice: en el último y gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, dijo el Señor, y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice? De su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua de vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es una promesa de Dios para tu vida, hermano y hermana. De tu interior correrán ríos de agua viva. Dios tiene esa promesa para ti, Dios tiene esa promesa para sus hijos, Dios tiene esa promesa para su pueblo. Y si nosotros nos metemos en el río de Dios, vamos a tener esta experiencia interior, que de tu interior y que de mi interior van a correr ríos de agua de vida. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo
para entrar en las promesas de Dios. Y aquí está tu lado, necesitas estar lleno del Espíritu Santo para entrar en las promesas de Dios. El pueblo de Dios, los sacerdotes fueron obedientes y dijeron: yo no sé, Señor, cómo tú lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, Señor, pero tú lo vas a hacer. Ellos fueron obedientes. Ellos fueron obedientes al Señor. Y la mano poderosa de Dios se manifestó. Fíjese lo que dice Josué, volvamos allí, en el versículo 17. Luego que los sacerdotes y el pueblo obedecieron al Señor. En el capítulo 3, versículo 17. Qué hermoso, aquí donde ocurre el milagro, porque ellos se metieron en el río de Dios. Dice: los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, dice, lo tiene allí 3:17. Estuvieron en seco, dice, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel, que dice la Biblia, pasó en seco. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Todo Israel pasó en seco. ¡Aleluya! El milagro ocurrió porque se metieron en el río de Dios. Eso es lo que Dios te está diciendo en esta noche. En el capítulo 4, versículo 8, encontramos otro principio maravilloso. 4:8 dice la palabra. Allí mismo, Josué capítulo 4, versículo 8, dice: los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó. Miren lo que hicieron ellos después de que experimentaron el milagro en su vida. Dice: tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y dice que las levantaron allí. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo cuando vio el milagro de Dios? Cuando las aguas se abrieron, lo primero que hicieron, acamparon en un lugar, levantaron 12 piedras e hicieron un altar al Dios Todopoderoso. Hicieron un altar. La Biblia enseña, hermanos, que el altar representa y significa agradecimiento a Dios y significa comunión con Dios. Amén. Cuando nosotros hacemos un altar, cuando la Biblia enseña de que hubo altares, es porque el pueblo, las personas agradecen a Dios por lo que Dios ha hecho por sus vidas. Y el pueblo de Israel estaba agradecido a Dios porque vieron ese maravilloso milagro en su vida. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Nosotros levantamos un altar en nuestra vida también, hermano, porque somos agradecidos a Dios. ¿Cuántos son agradecidos al Señor en esta noche? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero este agradecimiento, hermano, tiene que ser un agradecimiento evidenciado. No podemos decir: te doy gracias, Señor, por todo lo que hiciste por mí, y quedarnos sentados y quedarnos quietos sin hacer nada. Ellos actuaron, ellos mostraron, levantaron un altar de 12 piedras para que todo el mundo pudiera ver lo que Dios había hecho en la vida de ellos. Y vos y yo, hermano, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que demostrar el agradecimiento a nuestro Dios. Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes, se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículos 17 y 18, que nos habla de esto. Nos habla del agradecimiento evidenciado, podríamos decirlo. El agradecimiento demostrado. ¿Cómo podemos demostrarle el agradecimiento a Dios, hermano? De muchas maneras. Sirviendo la obra, sirviendo la iglesia, viniendo aquí a hacer alguna tarea de la iglesia del Señor. Aunque sea mínima esa tarea, qué mejor, hermano, que demostrar el agradecimiento con hechos, no solamente con palabras. Y el apóstol Santiago dijo algo realmente interesantísimo en el capítulo 2, versículo 17 y versículo 18. Lo tenemos también en la pantalla. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Observe este versículo porque es realmente muy interesante. La fe que no tiene obras, dice que es una fe muerta.
Y el versículo 18 termina diciendo, 17, 2, 17 y 18. ¿Verdad? ¿Estamos bien, no? Sí. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿dónde está la verdadera fe del cristiano? La verdadera fe del cristiano se manifiesta en obras. La Biblia dice también que nosotros no somos salvos por obras. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2 que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero si nosotros tenemos verdadera fe, esa fe, hermano, va a evidenciar, ¿verdad?, de que yo soy un agradecido a Dios. Vos sos un agradecido, una agradecida a Dios. ¿Y cómo podemos agradecer al Señor? Hermano, sirviéndole. De diferentes maneras, entrando a la torre de oración, viniendo a la iglesia, congregándonos los miércoles, los domingos, haciendo una tarea en la casa del Señor, hermano. No hay cosa más linda que darle gracias a Dios y demostrarle que Él realmente ha hecho obra grandiosa en nuestras vidas. Y en el versículo 9 de Josué capítulo 4, vamos nuevamente allí, y ya vamos a hablar, hermano. Josué capítulo 4, versículo 9. Vimos que ellos, el pueblo de Dios, levantó 12 piedras en un lugar visible. Pero esto es interesante lo que hace Josué. Dice el versículo 9, capítulo 4, versículo 9, Josué también levantó 12 piedras. ¿Dónde las levantó? En medio del Jordán, dice. O sea, en el momento que estaban secos, obviamente, ¿no? No lo podía hacer de otra manera. Cuando el pueblo de Dios pasó el seco, en ese momento, dice el versículo 9, que Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta el día de hoy. Fíjese qué interesante esto, ¿no? Josué también levantó 12 piedras en agradecimiento a Dios en medio del Jordán. Ahora, todos nosotros sabemos que esas piedras se iban a ver en el Jordán en el momento que estuviera la tierra seca, pero cuando el mar volviera a su lugar, las piedras iban a ser tapadas, iban a ser cubiertas, nadie iba a poder ver más ese altar que Josué había levantado. Entonces yo me puse a pensar y digo, Señor, ¿por qué hizo eso Josué? Si el agradecimiento de Josué no iba a poder ser visible, como lo fueron las 12 piedras que levantaron después el pueblo de Dios en el lugar donde acamparon. Esas piedras sí se iban a ver porque estaban en tierra seca y todo el mundo las iba a poder ver. Pero esas 12 piedras, ese agradecimiento de Josué, no iba a ser visto por nadie más. Y yo meditaba y decía, Señor, ¿por qué hizo esto Josué? Porque a veces, hermano, y este es un principio muy importante del altar invisible, significa que hay cosas que nosotros hacemos como cristianos, como hijos de Dios, que muchas veces no son visibles, como el venir a servir, el hacer actividades, el mostrar el trabajo que hacemos, que está bien que mostremos el trabajo que hacemos porque no lo hacemos para alardear, sino que lo hacemos para motivar a la iglesia, para motivar al pueblo de Dios que siga sirviendo al Señor de la misma manera que lo hacemos nosotros. Cuando compartimos fotos en WhatsApp de las actividades que hacemos de la iglesia, etcétera, etcétera, lo hacemos para motivar a la iglesia, para que la iglesia se movilice y para que no nos quedemos estáticos espiritualmente. Pero hay situaciones en nuestra vida, obras que nosotros hacemos, presten atención a esto porque es muy importante, que solamente las sabemos nosotros y el Señor, nada más. Que tienen que ser bien secretas y que no las publicamos a todo el mundo porque sabemos que es algo entre nosotros y Dios. Y eso fue lo que hizo Josué en ese momento. Yo me imagino a Josué, porque uno habrá pensado en su cabecita, ¿para qué levantar un altar en medio del Jordán si después las aguas la iban a tapar? Y nadie más la iba a poder ver, porque era algo entre Josué y Dios. Y hermanos, a veces hay cosas en nosotros que
Te lo vuelvo a repetir, es entre nosotros y Dios. Ahora sí se terminó. Gloria a Dios. Hay cosas que son entre nosotros y Dios. Nada más que entre nosotros y Dios. Acompáñame a Mateo capítulo 6, versículo 1, y con esto termino. Este versículo es muy interesante. Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra, lo tenemos también en la pantalla, Mateo 6. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. Interesante lo que dice aquí Jesús, ¿verdad? Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues dice, de limosna, acá está hablando de una situación particular, no hagas tocar trompeta delante de ti. A esto es lo que me estoy refiriendo a lo que hizo Josué, hermano, que hay cosas que son entre vos y Dios. Dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. Aquí está el tema de la intención, del corazón del cristiano. Porque hay hermanos que se van para el otro lado, no leen este versículo y no comparten nada, porque relacionan este versículo con todo. Entonces ahí es donde está la intención del corazón nuestro. Si nosotros somos personas que estamos tranquilas en nuestra conciencia, que lo que compartimos con las demás personas lo hacemos para un beneficio, para bien, no para que nos alaben, no para que digan, ah, qué bien lo que hizo, sino para motivar al pueblo de Dios. Y yo creo que esto acontece en esta congregación. Todo lo que nosotros compartimos, todo lo que nosotros publicamos, lo hacemos para motivar al pueblo de Dios, para que la iglesia sea contagiada y para que sirvamos al más grande de todos, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque el tiempo está cerca y porque la Biblia dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días que estamos viviendo son días malos. Entonces tenemos que servir al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu. Tenemos que servir al Señor. Y por esa razón, hermanos, se mide aquí las intenciones, se miden aquí las intenciones del corazón. Por eso se dice, más cuando tú des limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mirá qué interesante este versículo, el versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna, dice, en secreto. Aquí está hablando de un caso particular, ¿verdad? La limosna de la ofrenda. Sea tu limosna en secreto, y tu Padre, dice, que ve en lo secreto, que dice la palabra de Dios, te recompensará en público. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces, estos dos altares que se levantaron son una muestra de lo que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas que las hacemos públicamente, pero hay cosas delante del Señor que las tenemos que hacer en secreto. Es entre mí y el Señor nada más. Nadie más se tiene que enterar. Nadie más tiene por qué enterarse. O mejor dicho, si se enteran, es porque Dios hace que nos enteremos. Pero no provocamos o no buscamos absolutamente ninguna forma de que las personas se enteren, forzando que los demás se enteren, sino porque el Dios Todopoderoso hace que nosotros seamos recompensados en público. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este momento.
Señor, por estos 3 principios tan importantes que hemos aprendido en el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque cada día aprendemos más de tu palabra, cada día aprendemos más de las cosas lindas que tú tienes para nosotros. Señor, que en esta noche podamos aprender a meternos en tu río. El primer principio, meternos en el río de Dios. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres comprometidos con tu obra, comprometidos con tu palabra. Y Dios mío, como hizo el pueblo de Israel en ese momento, se metieron en el río. Y dice la palabra de Dios que las aguas del Jordán se abrieron. Señor, declaramos que en esta noche tu Espíritu Santo nos lleva, nos arrastra a comprometernos contigo para meternos en tu río. Danos la capacidad, Dios Todopoderoso, de ser hombres y mujeres de oración, de ser hombres y mujeres que buscamos de ti en todo tiempo, en todo momento. Llenamos de tu Santo Espíritu. Señor, tú nos has dado a los que estamos aquí una medida de fe. Tú has repartido una medida de fe a cada uno. Pero queremos, Señor, que tú aumentes nuestra fe. Aumenta, Señor, la fe de mis hermanos. Aumenta la fe de cada hombre y mujer presente en este lugar. Para que cuando tengan que enfrentar al diablo, al enemigo, a los demonios, lo podamos hacer con autoridad. Dale la capacidad, Señor, a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, de llenarnos del Espíritu Santo, de tener el fuego de Dios encendido en nuestros corazones. Nos ponemos en contacto con el Espíritu Santo en esta hora y le pedimos a Dios que nos dé la fuerza para meternos en ese río, en el río de Dios, para que los milagros ocurran, para que podamos ver puertas abiertas, hermano, hermana, para que puedas ver puertas abiertas en tu vida. Necesitas meterte en el río de Dios. Necesitas meterte en el río de Dios. Esta es la noche, aleluya. El Espíritu Santo te está empujando, te está animando para que te despojes de todo peso y del pecado que te asedia y corras con paciencia la carrera que tienes por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En esta noche, Espíritu Santo, llena a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Espíritu Santo de Dios, dale la fuerza. Dale la fuerza a mi hermano, a mi hermana para continuar hacia adelante y no desmayar en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, tu presencia está en este lugar. Aleluya. Que tú levantes a este pueblo para que sea un pueblo de buenas obras, para que sea un pueblo que sea activo y se movilice en el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos servirte con obras, pero basadas en la fe, porque la fe sin obras es muerta en sí misma. Señor, que podamos ser agradecidos de todo lo que has hecho a favor de nuestras vidas. Agradecer por esa obra, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por esa obra de redentora que tú has, Señor, hecho para con nosotros. Gracias por tu gran amor, Señor. Y por ese agradecimiento nosotros te servimos. Aquí hay un pueblo celoso de buenas obras. Aquí hay un pueblo que quiere servirte con alegría y con gozo.
avivamiento. Sigue el avance porque no fue levantado por el hombre. Fue levantado por ti, Espíritu Santo. Fue levantado por ti, Padre. Y todo lo que he levantado por ti, Señor, es respaldado por ti. Aleluya, seguimos clamando por las almas perdidas. Seguimos clamando por aquellas vidas que aún no te conocen. Familiares, seres queridos, padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, hermanas. Hermano, levante la mano al cielo y clamemos por ellos. Clamemos por ellos. Tú estás en este lugar, tú has venido a este lugar. Aleluya, porque el Espíritu Santo te ha traído. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta es una obra que tú estás haciendo. Ser parte de la iglesia, de las reuniones, de los cultos. Está levantando un altar de 12 piedras el Señor. Un altar visible para que los demás puedan ver que tú eres un hijo de Dios. Para que los demás puedan ver que tú eres una hija de Dios. Y que estás mostrando por tus obras de que tienes verdadera fe. Los hijos que tenemos verdadera fe damos frutos de buenas obras. El Señor Jesucristo dijo que por los frutos los conoceréis. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos, dijo el Señor. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí estamos presentes, Señor, nosotros, como buenos árboles. Alabado sea el nombre del Señor. Levante su mano. Porque usted es un buen árbol que da buenos frutos. Dios te ha levantado, mi hermano. Dios te ha llamado para dar buenos frutos. Para que esos frutos sean visibles ante la sociedad. Y le digas al mundo de que tú eres un hijo de Dios. De que tú eres una verdadera hija de Dios, con la frente bien en alto. Ayer compartía en la radio el Salmo 3 que dice: tú eres mi gloria, Señor, y el que levanta mi cabeza. Hermano, Dios levanta tu cabeza en esta noche. Levanta tu cabeza. No estés cabizbajo, no estés cabizbaja, porque el Señor, Dios Todopoderoso, está contigo. Como poderosos gigantes. Alabado sea el nombre del Señor. Mi corazón puede sentir tu presencia. Diga conmigo. Tú estás aquí. Declaramos que el Señor está aquí. Tú estás aquí. El arca del pacto vive con nosotros de manera permanente, la presencia de Dios. Oh, amado amada, la presencia de Dios está sobre ti. La presencia de Dios está sobre ti. El fuego de Dios está sobre ti. Dígale al Señor. Puedo sentir tu gran amor. Oh, gracias. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias, Señor, porque podemos saber que tú estás en este lugar. Tú estás en este lugar, Señor. Para sanar, para liberar, para llenar los corazones. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación.